¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo les van a ustedes? ¿Cómo están en este día? Víspera del Día de la Madre acá en Argentina. Y bueno, tenemos el gozo de tener a nuestro hermano Santiago Gacitúa, a quien le hemos invitado para que nos dé el mensaje de Dios esta noche. Esté atento porque el Señor hará cosas grandes en su vida. Que Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Mantengamos la Adelante. distancia. La distancia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Acá estamos por comenzar un mensaje más de la palabra del Señor con ustedes. Y justamente hoy nuestro mensaje se llama El origen del universo. Y es un tema que parece que no fuera a usar la Biblia, pero sí, la voy a usar a la Biblia, porque tiene mucho que ver con esto, con el origen del universo. Y estaba pensando en estos días, leyendo un texto, en preguntas profundas que se hace la gente, incógnitas que están en la mente de casi todos. Por lo menos alguna vez debes haber pensado en una de estas preguntas o algo que leíste te hizo pensar en esto. Y yo puse 3 preguntas que todos nos hemos hecho, o que la mayoría nos hemos hecho, pero que la ciencia no puede responder exactamente. Una es, ¿qué había antes del universo? Una pregunta que se hacen los científicos, los que estudian el cosmos, se la hacen, y eso es lo que muchas veces los motiva a investigar y a hacer sus teorías, ¿no? ¿Cómo se formó el universo? Esa es clásica. Esa es la pregunta que los ateos usan mucho para tratar de lastimar a los que creemos, a los que tenemos fe en que Dios es el creador. ¿Y cómo se originó la vida? También. Y cuando hago estas preguntas tal vez te pase lo que me pasó a mí cuando las leí después de escribirlas. Pensaba en personas que estuvieron investigando mucho, que dedicaron su vida atrás de estas preguntas, que pusieron todo su conocimiento, todos sus años de estudio para tratar de responder una, aunque sea. Y lo intentaron, y fueron buenos intentos, pero solamente algunos lograron encontrar algunas verdades para tapar estos huecos en la mente humana, en el espíritu humano, con la ciencia, pero no del todo. Siempre queda algún espacio vacío, que hoy vamos a tratar de develar. ¡Wow! Qué misterio, ¿no? Estaba pensando en personas, como les decía recién, cuando uno habla del origen de la vida, piensa en la evolución, los que hablaron de eso. Pero con respecto al universo, estaba leyendo algo que escribió un señor, que dijo un hombre que se llamó Arthur Eddington. Arthur Eddington dijo que era un científico matemático en Inglaterra, que dijo que la preocupación por la verdad es uno de los ingredientes de la naturaleza espiritual del ser humano. Y también otra vez dijo, en ciencia como en religión, la verdad ilumina al frente como un faro, mostrando el camino. Arthur Eddington fue un seguidor, como un fanático de la teoría de Albert Einstein, de la relatividad general. Entonces este hombre, este científico de Inglaterra, se puso a estudiar eso, un profesor universitario, y a enseñarle a sus alumnos. Y uno de sus alumnos, que después terminó siendo un amigo y un compañero de estudio, fue Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fue un sacerdote que también era físico, matemático, que fue el que postuló la teoría de la expansión del universo, o más conocida como el Big Bang, la teoría del Big Bang. Y bueno, este hombre quedó ahí en el medio de Einstein y de Lemaitre, pero fue una persona que encaminó a este sacerdote con su teoría de que cómo el universo sigue expandiendo y sus cálculos matemáticos para demostrarlo. Lo que quería hablar un poco hoy es respecto a lo que dice el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque tenemos muchas preguntas acá difíciles de responder con la ciencia, pero si vamos al libro de Juan, acá tuve que usar una Biblia de papel porque la mía está transmitiendo, está compartiendo el vivo. Pero si vamos a San Juan, capítulo 1,
vamos a ver que en algunas líneas de la Biblia, en poquitas líneas de solamente esta página de la Biblia, vamos a encontrar respuestas definitivas a estas preguntas. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué les parece esos 4 versículos? Lo leemos de vuelta. Dice, en el principio era el Verbo. Viene a decir cómo existía el Verbo. En el principio estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús. Este Verbo, Jesús, era en el principio con Dios. El principio, el origen de todo. Estaba Cristo, el Cristo nuestro, Jesucristo, con Dios en el principio. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. No había nada, dice. Y sin Él nada de lo que había hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Estaba Dios con Jesús en el principio, cuando no había nada. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo. Y después de que explica esto que ha hecho, que ha creado, dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué increíble que es la palabra de Dios. Qué increíble que es la palabra de Dios, porque preguntas que aún hoy tienen a mucha gente trabajando para tratar de responderlas por sus propios medios, están respondidas ahí, en un pedacito así de la Biblia. Yo pensaba, estas personas que les comenté, el alemán Einstein, Eddington, el que habló sobre la verdad que la búsqueda de la verdad es algo que nace del espíritu humano, y aún Lemaitre, eran personas teístas, eran científicos matemáticos que creían que Dios existía y que Dios había creado todo, respetaban la palabra de Dios, creían y la conocían. Entonces yo creo que sus motivaciones pasaban por ahí. Hay muchos científicos matemáticos, físicos que son cristianos hoy en día también. Si ahora con Google te pones un poquito a investigar o escuchar a los que exponen estos temas, que saben mucho, no como yo que leo un par de artículos para comentarlos nomás, que saben y que han estudiado sobre estas ciencias, vas a ver que hay muchos cristianos metidos en la ciencia y en las matemáticas. Pero yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya tanta gente dándole la espalda a Dios hoy con todas esas dudas en su corazón y que se vayan a la tumba con un montón de preguntas, con un montón de dudas y con un montón de trabajo sin terminar de su vida, incompleta? Aún estos hombres cristianos, creyentes en Dios, estos científicos que les nombré, había muchas cosas que no entendían. Albert Einstein dice que al final tuvo que reformar su teoría porque no explicaba bien. Él al principio decía que era definitiva la creación, lo que había, que ya estaba terminado y que no se movía más, sino al contrario, que se iba contrayendo el universo. Y después con los estudios de Georges Lemaitre se dio cuenta que estaba equivocado y que tuvo que cambiar eso. Y aún ahora todavía seguimos transformando, que es como que la física nunca se termina de definir. Pero yo decía, me imagino estos hombres de hoy se agarraran la Biblia y tuvieran una actitud diferente a la que tienen con respecto a Dios. No sé, digo yo, abrir la Biblia con tu mente abierta, porque a veces hay gente que piensa que la Biblia es un libro que es solamente para el que tiene fe la va a entender. Y yo creo que no es así. Solamente el que ama a Dios va a ser bendecido cuando lea la Biblia. El que no va a entender nada. Creo que no, porque yo soy una persona común y corriente, sin estudios de científico ni nada, apenas un bachiller bíblico, que es una base nomás, como para poder enseñar un poco más, pero que cuando abro la Biblia descubro cosas tremendas de Dios, tremendas de respuestas personales y respuestas generales a dudas que los inquietan. Entonces yo digo, cualquier persona que se acerque a la Biblia, a la palabra de Dios, que se acerque a Dios con una mente abierta,
con un corazón honesto y con un interés en entender las cosas de Dios, de verdad. Yo estoy seguro que va a pasar algo que la misma Biblia dice y que nos ha pasado, es que el Espíritu Santo de Dios los guiará a toda la verdad. Los guiará a la verdad. Acá la verdad, en estos 4 versículos que leímos, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero yo veía que había mucha gente, hay en la actualidad gente que le da la espalda a Dios, decíamos, ¿no? Que se pone en contra de Dios para descubrir o para inventarse otra verdad. Para inventarse otra verdad que no tenga nada que ver con Dios, porque tal vez no quieren tener esa responsabilidad de tener a Dios arriba de ellos. No tratan de esquivar eso. Entonces, como no se quiere sujetar, inventan otras verdades y usan las ciencias para eso. Pero saben que esto no es nuevo. No están inventando nada. Si seguimos leyendo un poquito más, vamos a ver en el 1:10, dice, cuando Jesús vino al mundo, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, como decíamos recién, Él creó el universo, Él creó el mundo, pero el mundo no le conoció. El mundo le dio la espalda a Jesús en su época. Dice, vino a lo suyo a hacer su trabajo y su propia gente no lo aceptó. ¿Sí? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al mismo pueblo de Dios, la mayoría no le quería recibir. Los rechazaban, los frenaban un poco, les molestaba el discurso de Jesús, les molestaba la práctica del discurso de Jesús, los irritaba, los sacaba de su casilla. Entonces, esta gente que ahora hay muchos, tal vez vos me estás escuchando y decís, no, pero yo no creo. Y preferís darle la espalda a Dios, vas a vivir cada vez más lejos de la verdad. Y vas a vivir cada vez más insatisfecho y vas a vivir cada vez más vacío. Pero estaba pensando en las dudas y en las preguntas con las que empezamos, esas preguntas que nos hacemos todos, que son más que todo por ahí científicas, ¿no? Pero hay otras dudas filosóficas, como hablábamos recién acá con el pastor Juan Carlos Gómez. Te va a volver filósofo, que vas a hablar de un tema tan medio complicado, ¿no? Pero no, lo estamos tocando por arriba, ¿no? Al origen del universo. Pero hay preguntas que tienen que ver más con cuestiones personales. Preguntas que nos incomodan al principio, que nos hacemos a nosotros mismos y nos molestan. Y que después al poco tiempo esa duda va creciendo, ya no es una molestia, ya es un trastorno en muchas personas. Y te lleva a la depresión a tal punto de que te empiezan a lastimar por dentro. Tristes noticias escuchamos en Monte Hermoso de gente que toma malas decisiones por desesperación. Jovencito el otro día, una señora hace poco. Es triste escuchar de gente que es apretada por sus dudas, por sus preguntas, por sus porqués, que no encuentra la salida. No encontré, yo sé que a veces me ha pasado a mí como hijo de Dios, que tengo la Biblia, que oro, que busco de Dios, que tengo una familia que amamos a Dios, y a veces me he hecho alguna de estas preguntas. Me imagino a las personas que no conocen de Dios, ¿cómo las responden? Lo malo no es hacértelas, el tema es cómo las respondes. Por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? Hace un tiempo, cuando falleció mi hermana, estábamos ahí en el velorio, y capaz que uno de mis hermanos está viendo este video. Me puedes mentir en vivo. Estábamos ahí en la puerta de la clínica cuando nos dieron la noticia de que María Fernanda había llegado ahí, ahí se había cortado. Había algunos de los parientes que estaban ahí que empezaron a decir, ¿pero por qué? La pregunta clásica que nos hacemos ahí, o al frente del féretro, ¿no? ¿Por qué? Si María Fernanda era buena, si ella era la que unía a la familia, nos visitaba a todos, era la tía preferida, era la madrina de como 5 de los sobrinos. ¿Por qué? ¿Por qué María Fernanda? Habiendo tanta gente mala, ¿y por qué? Y tal vez vos te has hecho esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros nos está pasando esto? Y son preguntas que no tienen muchas respuestas, que hay que aprender a aceptarlas. Pero el problema llega cuando la pregunta va creciendo y la duda te va comiendo por dentro y se empieza a poner todo oscuro y tu pregunta es, ¿cuál es la razón de mi vida?
¿Por qué estoy vivo? Preguntas de que no tienen una respuesta lógica. Cuando todo está mal, vos te preguntás, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir luchando? Y es triste que gente decida dejar todo y abandonar todo y rechazar la oportunidad de disfrutar la vida porque no encuentra la salida, porque no encuentra la manera. Pero ¿sabes qué? Tengo una noticia muy buena. Este texto continúa y la Biblia está llena de bendiciones. La palabra de Dios es una fuente de agua viva, es una fuente de esperanza. Tengo esta noticia feliz para contarte. Cuando estaba pensando en esta noticia me imaginaba, no sé si te ha pasado alguna vez, que tenés alguna novedad para dar en tu casa, algo, qué sé yo. Te aumentaron el sueldo. No sé qué. Lo veo a Nico, a ver si Nico reacciona a eso. Lo tengo acá al lado. No sé, encontraste algo que se te había perdido, lo tenía un amigo, entonces querés contarle a tu familia, a tu esposa, o a tu hijo, o a un amigo, y te quedaste sin batería en el celular. Entonces salís para tu casa y volvés como era antes, volvés con la noticia en la mente, apurado, y llegás y festejás con tu familia. Bueno, así uno se siente cuando da estas noticias de esperanza a los demás. ¿Sabes por qué? Porque es algo que estamos buscando todos y nosotros lo hemos encontrado y es como que tenemos que hacerlo. Lo hacemos acá en estos medios, pero también lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en la panadería, lo hacemos en la cola que tenemos ahora para entrar al supermercado. Hay que gritar un poco más, pero se puede. La noticia es de que hay una esperanza, hay una razón, hay una esperanza que nunca muere. Hay una esperanza que no se acaba, que no se agota. Dice que cada mañana se renuevan, empiezan de nuevo la misericordia de Dios que te da la esperanza de que podés vivir una vida diferente. Mirá lo que dice, ¿por qué en este solo texto tenemos esta respuesta? Mirá en San Juan, ahí donde estamos, 1:12, dice, en el 10 que leímos recién, dice que Él estaba en el mundo, pero el mundo que aunque lo formó Él, el mundo no le conoció. Dice, vino a hacer su trabajo, pero su gente no lo recibió, le dio la espalda. Pero ¿qué pasó en el 12? Acá está la noticia. La buena noticia para hoy, dice el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece esa noticia? Todos los que le recibieron, en ese tiempo ya había gente recibiéndolo a Jesús, que iba atrás de los milagros tal vez, pero empezaba a entender lo que era el reino de Dios, lo que era el mensaje, el evangelio de salvación, y empezaban a abrir sus corazones a Él, no solo a las bendiciones materiales, sino a esa llenura espiritual, eso que los iba a llenar en la vida y que les iba a abrir la puerta para la eternidad con Dios. Creer en Jesús, aceptar esa esperanza, es lo que yo te invito. Es más, te invito a que al principio, si no querés creer, no lo creas. No lo creas. Trata de entenderlo, trata de probarlo, trata de acercarte a Jesús. Y yo te aseguro que cuando empieces a sentirlo, aunque dice la Biblia que es mejor, que son más bienaventurados los que creen que los que ven, pero yo te aseguro que vos vas a tener una experiencia con Dios. Y no te digo que vas a sentir un fuego, aunque algunos lo sienten, o un sudor frío, o vas a caer, como por ahí caemos algunos cuando se ora en la iglesia, pero estoy seguro que vos vas a sentir un cambio en tu vida cuando le des una oportunidad a esta esperanza que nunca se corta, que nunca se acaba, que cada día está ahí golpeando. Estamos dándote este mensaje de esperanza cada día, por todos lados, mucha gente, porque lo hemos comprobado, lo hemos vivido, no solo que está escrito acá y que esto es irrefutable, sino que lo hemos comprobado. Entonces, como testimonio de nuestras vidas, te lo compartimos con gran alegría, con gran gozo. Te invito a conocer, a probar y a creer en esta esperanza que se llama Jesucristo. ¿Qué te parece si oramos juntos y pedimos a Dios que Él esté ahí respondiéndonos esas preguntas? Orar es hablar con Dios, cada uno lo puede hacer con sus palabras, no hace falta repetir un versito. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra sobre todas las cosas, porque tu palabra nos libera, tu palabra nos salva, Señor, nos saca de esas dudas, Señor, de depresión
que muchas veces el diablo usa para destruirnos. Señor, mucha gente tal vez que está escuchando o está viendo este video, no sé si hoy o en otro, en vivo o en otro momento, Señor, en su casa, en su descanso, Padre, que ellos puedan abrir su corazón a ti, que tú eres la esperanza, Señor, tú eres la esperanza, tú eres el creador de este mundo, tú eres el dador de la vida, Señor. ¿Cómo no vas a entendernos si aún te hiciste de carne y hueso y viviste, Señor, en esta tierra y moriste, Señor, y sentiste el dolor y sentiste la desesperación, la amargura, las dudas, Señor, que nosotros sentimos, Señor? ¿Cómo no vamos a creerte si tú nos entiendes, Señor? Si tú nos conoces hasta lo más íntimo, Padre. Ahora te pido por estas personas que están pasando necesidad de una respuesta, Señor, necesidad de una puerta de salida, Padre, necesidad de una esperanza, Señor, que son cosas que no llena el dinero, Señor. Son espacios vacíos que no llenan los amigos, Señor. Que no llenan el auto 0 kilómetros o la casa inmensa terminada, Señor. Solamente puedes llenarlo tú. Ni siquiera la ciencia ha podido llenar estas preguntas, estas dudas, estos vacíos en el corazón y en el alma, Señor. Llénalos, Padre. Llena a cada persona que se siente vacía aquí en nuestra ciudad. Padre, bendice esta ciudad, Señor, y corta con esta maldición, Padre, en el nombre de Jesús, que está destruyendo vidas y familias que quedan, Señor, desarmadas. En el nombre de Jesús, bendecimos esta familia que han recibido esta horrible noticia, Señor. Y creemos que tú puedes cambiar y creemos que los cielos se pueden abrir de bendición para esta ciudad. En el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor, y estamos en tus manos, Señor, creyendo en ti, aceptando la verdad que eres tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho.